de los grupos parlamentarios del PAN. Señor presidente, el Instituto Nacional Electoral está obligado a construir las mejores condiciones para concretar en los hechos los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en la función electoral. No es una sola decisión la que pone a prueba al INE. En el conjunto de sus decisiones, el INE se fortalece o se debilita. Y se debilita en el ámbito de la confianza ciudadana, en su tarea de arbitraje imparcial. Va ganando o va perdiendo confianza entre la ciudadanía. Va perdiendo o va ganando el respeto de la gente. Una de las decisiones fundamentales del Instituto Nacional Electoral es asegurar las condiciones de equidad e imparcialidad de las contiendas electorales. Y este tema tiene como uno de los actores fundamentales al de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación se han constituido en una de las principales arenas donde se libra la disputa electoral. Y en esa relación que se produce entre los auditorios y los medios, hay muchos de los valores de la democracia, de la contienda y de la disputa que se construyen o se destruyen a partir del papel que juegan los medios de comunicación. De hecho, el de los medios de comunicación es un actor disruptivo en el tema de la equidad de las contiendas electorales. Puede llegar a ser incluso, diría yo, un elemento destructor de los avances democráticos en el país. La relevancia de los medios de comunicación, particularmente de los electrónicos, está puesta de manifiesto en el último monitoreo de 2012 del Instituto Federal Electoral. Pero el tema de los medios de comunicación es la ostra más dura de abrir en el sistema político mexicano. Es el tema más complejo, el más largo, el más resistido. Es la zona que se quiere mantener dentro del régimen democrático como zona de impunidad, como excepción jurídica, como ente privilegiado frente a las decisiones del Estado. Los poderosos medios de comunicación. Ahí está la insolente carta de Tristán Canales al presidente del Instituto Nacional Electoral. La amenaza por delante. Ese es el poder que, por cierto, grotescamente ha reflejado una película de Luis Estrada en síntesis magistral de lo que muchas luchas y muchos discursos pudieron haber dicho o señalado de ese poder que se comporta así amenazante. El de los medios de comunicación tiene que ser un asunto fundamental y cerrado de nuestras discusiones. Sigue envenenando la relación entre partidos y autoridades electorales, sigue envenenando la relación entre actores políticos, sigue envenenando la relación entre niveles de gobierno, porque se le siguen dejando excepciones inauditas al régimen de medios de comunicación, particularmente la televisión, que tiene una hipoteca social y una naturaleza jurídica distinta al de los medios impresos. El acuerdo que nos proponen vuelve a plantear una inadmisible excepción, que no solamente violenta la ley electoral, sino que va a contrapelo de las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, va a contrapelo de las reformas en materia de los derechos humanos, va a contrapelo del objetivo fundamental que hemos colocado en los monitoreos: asegurarnos de que la cobertura de los medios, si es equitativa o inequitativa, sea por lo menos exhibida. No es vinculante monitoreo alguno. Tiene razón Murayama cuando dice: los monitoreos no callan a ningún comunicador. Es falso. Vuelve a colocarse esta embustera operación de atentado a la libertad de expresión. Es falso que monitoreo alguno violente la libertad de expresión o la libre manifestación de las ideas, o que se constituya en acto de molestia. Si no lo es para los principales noticieros de la televisión nacional, ¿por qué lo va a hacer para los programas de espectáculos y de opinión? Pues si aplicaran en estricto sentido los argumentos
los que se oponen a la inclusión de los programas de opinión y de análisis, tendrían que eliminar los monitoreos de toda programación de radio y televisión que difunda noticias. Y esa es ahí la grave contradicción de este acuerdo. En el 2012, el monitoreo del Instituto Federal Electoral aportó un dato fundamental que yo quiero aquí dejar asentado. De las 156.984 piezas informativas que fueron monitoreadas en 5 géneros periodísticos: nota informativa, reportaje, entrevista, opinión y debate, de esas 24.374 pertenecían a los géneros de opinión y debate, es decir, el 15% del total de las piezas. Sí, pero ese 15% representó el 42.6% del tiempo total monitoreado. Esto es casi la mitad, porque se han trasladado a los programas de opinión y de debate y de análisis incluso la transmisión de las noticias. También aquí hay un problema muy serio. No se está asumiendo una realidad. Los formatos de los programas que emiten noticias en la televisión mexicana y en la radio ya no son esencialmente el formato del noticiero. Hoy incluso noticieros tienen dentro de su estructura barras de opinión, incluso mesas de debate. Hay programas de noticias que incluso incorporan no solamente barras de opinión, sino mesas de análisis e incluso mesas de debate. Tenemos el programa de Carmen Aristegui. El programa Tercer Grado, que aquí lo quieren hacer presentar solo como de opinión y de análisis, debo decir con toda claridad, empieza muchos de sus análisis transmitiendo noticias. Pero no se le puede olvidar al Consejo General que en ese Tercer Grado se produjeron varias de las entrevistas a los candidatos presidenciales, porque en estricto sentido no son solo diálogos entre los comunicadores, son formatos que incorporan la entrevista, la noticia, el reportaje, y a partir del reportaje, de la noticia y de la entrevista generan opiniones y análisis. El acuerdo desconoce o trata de desconocer la imbricación ya de muchos géneros periodísticos y de transmisión de noticias en los formatos y programas de radio y de televisión. Es una inadmisible excepción al conjunto de los medios electrónicos de comunicación dejar fuera los programas de análisis y opinión y, por supuesto, la valoración de sus contenidos. Incluso proponen excluir los programas de opinión, análisis y debate del monitoreo de radio y televisión, en estricto sentido que el monitoreo constituye una censura. Se han atrevido a decir que constituye un acto de molestia, pero no de censura. Yo hago una pregunta que se tiene que hacer el régimen democrático, compañeras y compañeros. Nadie puede evaluar desde un monitoreo a los opinadores del país. ¿Son zona intocable? Los medios de comunicación pueden escrutar la vida del empresario, del político, del legislador, del presidente, de la iglesia, del equipo deportivo, pero a ellos nadie puede escrutarlos ni siquiera para medirlos cómo se comportan en sus opiniones analíticas de la política de este país. Se pretenden cerrar los ojos, tapar los ojos frente a una realidad. Los programas de radio y televisión que están transmitiendo noticias ya son hasta los programas que se dedican a la revista, a la presentación musical. En los programas de opinión y de análisis hay hasta controles remotos, presidente. Se abren espacios de control remoto para entrevistar a personas. O sea, los programas y formatos de opinión, sobre todo los que duran 2 horas, traen todos los géneros. ¿Quién cree hoy que los programas de opinión y de debate y de análisis no transmiten noticias en radio y televisión? ¿Quién es capaz de sostenerlo en esta mesa? Yo quiero saber si hay un solo consejero aquí que diga aquí que en los programas de análisis y opinión no se transmiten noticias. Cambió la estructura y los formatos de la televisión desde el 2007 y 2008, que se empezó a prohibir
la compra de publicidad electoral en radio y televisión. Miren, hay un programa en la televisión azteca que se llama Cada quien con su santo. Es una apología del fervor religioso, pero de repente salen los gobernadores en el programa, uno que otro candidato por ahí o precandidato. Reitero el ejemplo de tercer grado, empieza incluso con entrevistas. Ahí hubo una gran polémica, compañeras y compañeros de esta mesa. En el 2012 se colocó una polémica en términos de la equidad, con la que ese grupo de analistas trataron a cada uno de los candidatos presidenciales. La candidata del PAN se sintió maltratada, incluso hubo una gran polémica porque se sintió muy bien tratado al candidato del PRI. Porque no queremos exhibir que esos opinadores imparciales o subjetivos, vamos a llamarle así, ¿no?, se ponen de acuerdo para denostar a un candidato. Pues exhibamos eso por lo menos. Aquí nadie está diciendo que se les sancione o que se les prohíba decir lo que quieran o que tomen partido por tal candidato o partido político. Lo que estamos diciendo es, ese es tiempo, es por cierto el mayor tiempo de exposición en la pantalla, y ahí es donde se están produciendo estrategias de descalificación. En esos programas de análisis se han lanzado campañas de todo tipo de peligro para México y para el mundo. Entonces estamos ante una nube negra. Despejemos ese ambiente en la contienda electoral, y por supuesto que se pueden y deben valorar los contenidos. Pues la empresa que van a contratar para un monitoreo se le pide una metodología específica de valoración de esos contenidos. Varios de los que opinaron en la consulta proponen incluso criterios para esa valoración. Vamos de mal en peor. Empezó mal el Instituto Nacional Electoral con la integración de los organismos públicos locales electorales, y ahora infringe otro golpe a la equidad de la contienda electoral al dejar fuera del monitoreo programas de opinión, análisis y debate en radio y televisión. Segmentos que en la televisión comercial constituyen casi el 50% del tiempo de transmisión de programas que difunden noticias e información. Porque la televisión es el gran dique y es el gran asunto. Es el medio por el que se informa más del 85% de la población mexicana. Son segmentos que en la televisión se han constituido en cañones para el impulso o la descalificación de partidos y candidatos. Es una decisión contradictoria y otro mal precedente de esta nueva época del órgano electoral, del árbitro electoral. Contradictoria porque introduce programas de espectáculos donde se transmiten noticias, pero no incorpora programas de análisis y opinión donde también se transmiten noticias. Este enorme hueco alentará la inequidad que se reproduce en la televisión comercial, porque ese es el tema. Aquí no se está defendiendo la libertad de expresión, porque no está amenazada, ni está limitada, ni siquiera advertida. Se está defendiendo los intereses del duopolio de la televisión, y se desconoce que la radio y la televisión, de acuerdo a la Constitución, son servicios públicos de interés general, y ese es el fracaso que estamos a punto de presenciar. Gracias, senador Corral. ¿Alguien más en tercera ronda? En tercera ronda tiene la palabra el maestro Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante del Partido de la Revolución.